Lo pusieron a hacer flexiones por llegar tarde. Entonces el general entró corriendo y lo saludó. La tierra polvorosa se pegaba a mi uniforme mientras completaba la flexión número 150. Mis brazos ardían, el sudor corría por mi frente formando pequeños charcos en el suelo debajo de mí. El sol de la mañana golpeaba mi espalda sin piedad, y podía sentir las miradas de los otros soldados clavadas en mí como agujas. Mi nombre es Santiago Morales. Tengo 28 años, y técnicamente soy sargento primero, aunque en este momento parecía más un recluta castigado que un suboficial con 8 años de servicio. Había llegado tarde a la formación matutina en la base militar de Tolemaida. Solo 5 minutos, pero el teniente coronel Díaz no aceptaba excusas. 200 flexiones, había ordenado Díaz con una sonrisa cruel. Y que sean perfectas, sargento. O empezamos de nuevo desde cero. Los otros soldados formados me miraban con una mezcla de lástima y alivio de no ser ellos. La soldado primera Castillo, que probablemente se había despertado 2 horas antes, solo para asegurarse de nunca estar en mi posición. Y el sargento segundo Rivera, cuya expresión mostraba satisfacción apenas disimulada de ver a un rango superior humillado. 160, 170. Mis brazos temblaban ahora, los músculos gritando por alivio que no vendría hasta completar las 200, o hasta que colapsara. Lo que viniera primero, lo que nadie sabía. Lo que no podían saber era por qué había llegado tarde. La llamada había venido a las 04:30 horas. Un número bloqueado, una voz que reconocí inmediatamente. Código Ámbar Delta. Necesitaban confirmación de identidad. Necesitaban que verificara información que solo yo podría verificar sobre una operación que oficialmente nunca ocurrió. La llamada había durado exactamente 12 minutos. 12 minutos que me habían hecho llegar tarde a una formación de las 0500. 12 minutos que ahora estaba pagando con cada flexión que amenazaba con romper mis brazos. Díaz caminaba a mi alrededor como un buitre, su uniforme impecable contrastando con mi estado empapado en sudor. Era un oficial que había pasado la mayor parte de su carrera en posiciones administrativas y compensaba su falta de experiencia de campo con severidad excesiva hacia sus subordinados. ¿Te duele, Morales?, preguntó con falsa preocupación. ¿Quieres que paremos? Solo di la palabra y podemos terminar esto ahora mismo. Por supuesto, eso significaría una anotación en tu archivo por incapacidad de completar castigo físico. No respondí, solo continué. 180, 190. Mi visión comenzaba a nublarse en los bordes, pero me negaba a darle la satisfacción de verme quebrar. La verdad era que podía hacer 200 flexiones. Había hecho muchas más en situaciones mucho peores, en selvas donde los mosquitos te comían vivo mientras te mantenías inmóvil durante horas, en desiertos donde el calor podría matar a un hombre en minutos, en montañas donde el aire era tan delgado que cada respiración era una lucha. Pero esas experiencias eran clasificadas. Esas misiones no existían en ningún registro oficial, y el hombre que las había completado técnicamente tampoco existía en ningún archivo que Díaz pudiera acceder. 195, 196, 197. Entonces escuché el sonido. Un helicóptero acercándose. No era inusual en una base militar, pero había algo en el patrón del rotor, en la frecuencia del sonido, que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara de reconocimiento. Díaz también lo escuchó, por supuesto, pero para él era solo ruido de fondo. Siguió caminando alrededor de mí, disfrutando su momento de poder. 200, anuncié, completando la última flexión y poniéndome de pie. Mis piernas se sentían inestables, pero mi postura era firme. Bien, dijo Díaz con desdén. Ahora tal vez pienses 2 veces antes de llegar tarde a mi formación. Formación, atención. Vamos a revisar el programa de entrenamiento del día. El helicóptero estaba más cerca ahora. Un Black Hawk, por ensonido. Me arriesgué a mirar hacia el cielo y lo vi descendiendo hacia la plataforma de aterrizaje principal, el polvo levantándose en nubes masivas alrededor de él. Díaz estaba en medio de explicar los ejercicios del día cuando el helicóptero aterrizó. Las puertas se abrieron antes de que los rotores dejaran de girar completamente. Algo que solo se hacía en situaciones urgentes.
3 figuras bajaron, todas en uniformes que brillaban incluso a distancia con el peso de insignias y condecoraciones. Y entonces lo vi. General de División Carlos Mendoza, 3 estrellas sobre sus hombros, uno de los oficiales más condecorados del ejército colombiano. Un hombre cuya reputación había sido forjada en las selvas combatiendo guerrillas, en las montañas persiguiendo narcotraficantes, en las ciudades coordinando operaciones antiterroristas, y caminaba directamente hacia nuestra formación con pasos rápidos y decididos. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia, día. Todos en la formación habían visto al general. El protocolo era claro. Cuando un general se acercaba, prepararse para rendir honores. Díaz se giró rápidamente, ajustando su uniforme, practicando mentalmente el saludo perfecto que daría. Pero el general no estaba mirando a Díaz. Sus ojos estaban fijos directamente en mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no era parte del plan. Fuera lo que fuera por lo que el general estaba aquí, no debería involucrarme públicamente. Las operaciones en las que había participado requerían anonimato absoluto. Mi cara no podía ser asociada con ciertos eventos, ciertas misiones, ciertas victorias que el gobierno prefería mantener en las sombras. El general Mendoza llegó a la formación y Díaz dio un paso adelante, su mano moviéndose en un saludo perfecto. Buenos días, mi general. Teniente Coronel Gustavo Díaz, comandante de esta unidad de entrenamiento. Es un honor. Morales, interrumpió el general, su voz cortando las palabras de Díaz como un cuchillo. Sargento primero Santiago Morales, preséntese. El silencio que siguió fue absoluto. Díaz se había quedado congelado a mitad de su presentación, su mano todavía en saludo, su boca ligeramente abierta. Los soldados en formación miraban con ojos como platos. Esto no era procedimiento estándar. Los generales no llegaban en helicóptero para llamar a sargentos por su nombre. Di un paso al frente, mi postura recta, a pesar del agotamiento en mis brazos. Mi saludo fue preciso, profesional. Sargento primero Santiago Morales, reportándose, mi general. El general Mendoza me estudió por un momento, sus ojos recorriendo mi uniforme empapado en sudor, la tierra pegada a mi piel, el leve temblor en mis brazos que todavía no habían recuperado completamente después de 200 flexiones. Algo pasó por su rostro. Reconocimiento, preocupación, era difícil de leer. Entonces hizo algo que hizo que todo el mundo dejara de respirar. Se cuadró y me dio un saludo militar perfecto, no el saludo casual que un general podría dar a un subordinado. Un saludo completo, formal, el tipo de saludo que se da a alguien de igual o mayor rango, o a alguien cuyo servicio merece respeto profundo. Mi general, logré decir, devolviendo el saludo mientras mi mente corría tratando de entender qué estaba pasando. Díaz había bajado su mano, su rostro pasando por una serie de expresiones: confusión, indignación, miedo. Los soldados murmuraban entre ellos, el protocolo de formación olvidado en la conmoción del momento. Teniente Coronel Díaz, dijo el general, finalmente reconociendo al oficial superior presente. ¿Por qué el sargento Morales está empapado en sudor y cubierto de tierra a las 05:05 horas? Díaz se aclaró la garganta, tratando de recuperar su compostura. El sargento llegó tarde a la formación matutina, mi general. 5 minutos tarde. Le asigné castigo físico apropiado para reforzar la disciplina y la puntualidad. Ya veo. El tono del general era neutral, pero había algo debajo de la superficie. ¿Le preguntó por qué llegó tarde? Él comenzó Díaz.
Luego se detuvo dándose cuenta de la trampa. No, mi general. Las excusas no son aceptadas en mi unidad. Entonces permítame informarle, teniente coronel, dijo el general, su voz volviéndose más fría, que el sargento Morales llegó tarde porque estaba en una conferencia telefónica clasificada con inteligencia militar del más alto nivel. Una conferencia que yo personalmente autoricé. Una conferencia que era crucial para seguridad nacional. El rostro de Díaz se puso primero rojo, luego blanco. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Además, continuó el general, resulta que el sargento Morales es uno de los asesores clave en un proyecto clasificado y que reporta directamente al alto mando. Su experiencia en operaciones especiales es requerida para asuntos que están muy por encima de su nivel de autorización, teniente coronel. Se volvió hacia mí. Sargento Morales, ¿completó el castigo físico asignado? Sí, mi general. 200 flexiones según ordenado. Excelente. Eso demuestra disciplina y resistencia, cualidades por las que fue seleccionado para misiones especiales, en primer lugar. Ahora necesito que venga conmigo. Hay asuntos urgentes que requieren su atención inmediata. El general se volvió de nuevo hacia Díaz. Teniente coronel, el sargento Morales está siendo reasignado temporalmente bajo mis órdenes directas. Prepare su paquete de transferencia inmediatamente. Y en el futuro sugiero que antes de castigar a un subordinado, considere que puede haber circunstancias que desconoce. Mi general, tartamudeó Díaz, yo no sabía. Si hubiera sabido que él estaba involucrado en operaciones clasificadas. Por supuesto que no lo sabía, interrumpió el general. Ese es precisamente el punto de operaciones clasificadas. Pero ahora lo sabe. Y espero que esta lección sobre no sacar conclusiones precipitadas se quede con usted. El general me hizo un gesto. Venga, sargento, tenemos un vuelo que tomar. Mientras caminaba con el general hacia el helicóptero, podía sentir las miradas de todos en mi espalda. El silencio detrás de nosotros era tan denso que casi podía tocarse. Sabía que en minutos la historia comenzaría a esparcirse. El sargento que fue castigado y luego recogido por un general. El soldado ordinario que aparentemente no era tan ordinario. Una vez dentro del helicóptero, con los rotores acelerando y el ruido haciendo imposible la conversación casual, el general se inclinó cerca para hablar directamente en mi oído. Lamento la exposición, Morales, pero la situación en la frontera se ha deteriorado más rápido de lo anticipado. Necesitamos tu experiencia inmediatamente. No había tiempo para protocolos discretos. Entiendo, mi general, respondí. Y Morales, agregó el general con algo que podría haber sido una sonrisa. Bonito trabajo con esas flexiones. La mayoría de los hombres habrían colapsado a las 150. El helicóptero se elevó, dejando atrás el campo de entrenamiento donde acababa de ser humillado públicamente y luego públicamente validado de la manera más espectacular posible. Mientras la base se hacía más pequeña debajo de nosotros, pensé en Díaz y en cómo estaría procesando lo que acababa de presenciar. El vuelo duró 2 horas, llevándonos hacia el este, hacia regiones montañosas donde la presencia del gobierno era más sugerencia que realidad. El general usó el tiempo para brifearme sobre la situación. Un grupo disidente había tomado control de un pueblo cerca de la frontera venezolana. Tenían rehenes, 12 civiles, incluyendo 4 niños. Las negociaciones no están funcionando, explicó el general, su voz apenas audible sobre el ruido del helicóptero. Los disidentes están pidiendo cosas que no podemos dar, y nuestras fuentes internas sugieren que planean ejecutar a los rehenes en 72 horas para enviar un mensaje. ¿Cuál es mi rol, mi general? Tú estuviste en una situación similar hace 3 años. Pueblo fronterizo. Rehenes. Insurgentes bien armados. Rescataste a 17 personas con 0 bajas. Necesitamos que hagas eso de nuevo. Las circunstancias eran diferentes entonces, señalé. Teníamos mejor inteligencia, más tiempo para planear. Por eso estás aquí ahora. Tienes 48 horas para desarrollar un plan. Cualquier recurso que necesites es tuyo. Cualquier personal aprobado. Esto es prioridad máxima. Aterrizamos en una base militar pequeña que no aparecía en ningún mapa público. Las instalaciones eran mínimas, barracas prefabricadas, un comando central improvisado
y un perímetro defendido por soldados que claramente estaban acostumbrados a situaciones de alta tensión. El mayor Restrepo, el oficial al mando de la base, me esperaba. Era un hombre de 40 y tantos años, con el tipo de arrugas que vienen de demasiadas noches sin dormir y demasiadas decisiones difíciles. «Sargento Morales», dijo con un apretón de manos firme, «he oído hablar de usted. Su trabajo en la Operación Fénix fue legendario. Esa operación está clasificada, mayor», respondí automáticamente. Él sonrió. «Todo aquí está clasificado, sargento. Bienvenido al mundo donde no existimos oficialmente». Me llevó al centro de comando, donde había mapas satelitales del pueblo objetivo, análisis de inteligencia y fotos de los rehenes. Estudié todo meticulosamente, mi cerebro ya trabajando en posibles enfoques. El pueblo estaba en un valle estrecho, rodeado por colinas que proporcionaban posiciones defensivas naturales. Los disidentes eran aproximadamente 30, bien armados con armas que probablemente habían cruzado la frontera desde Venezuela. Los rehenes estaban siendo mantenidos en la iglesia del pueblo, un edificio de construcción sólida con pocas entradas. Un asalto directo sería suicidio, dijo Restrepo. Hemos corrido simulaciones. Incluso con superioridad numérica, perderíamos al menos el 50% de los rehenes. Entonces no hacemos un asalto directo, respondí, mi mente ya formando las líneas de un plan diferente. Pasé las siguientes 12 horas inmerso en planificación. Estudié cada centímetro del terreno, cada estructura del pueblo, cada patón de patu. Mientras trabajaba, mi mente seguía regresando a la escena de esa mañana. 200 flexiones en el polvo, la humillación pública, la mirada de satisfacción en el rostro de Díaz. Y luego el general, saliendo de ese helicóptero como una intervención divina. Era un recordatorio de la dualidad de mi existencia. En un mundo, era un sargento que podía ser castigado por llegar 5 minutos tarde. En otro mundo, era un operador de élite cuyos servicios eran requeridos por generales para misiones que podían alterar el equilibrio de poder en regiones enteras. La soldado que me trajo café esa tarde me miró con curiosidad apenas disimulada. «Sargento, ¿es verdad que llegó aquí directamente a hacer flexiones como castigo?» «La noticia viaja rápido», comenté. Ella sonrió. «En bases pequeñas como esta, los rumores viajan más rápido que las balas. Hay apuestas sobre quién es usted realmente. Algunos dicen que es inteligencia militar encubierto. Otros dicen que es un operador de fuerzas especiales. Un tipo insiste que es un asesino de gobierno. ¿Y usted qué piensa?» «Pienso que es alguien que hace su trabajo y prefiere que la gente no haga preguntas. Esa es probablemente la evaluación más precisa que he escuchado. Para la medianoche, tenía el esqueleto de un plan. No era perfecto. Había demasiadas variables desconocidas, demasiadas cosas que podían salir mal, pero era viable, apenas. Lo presenté al general Mendoza y al mayor Restrepo a las 010 horas. Usé el mapa satelital para trazar movimientos, posiciones, tiempos. El enfoque es infiltración silenciosa, no asalto ruidoso, expliqué. Equipos pequeños, 3 hombres cada uno, entrando al pueblo desde 4 direcciones diferentes. Nos movemos durante la noche cuando la vigilancia es más relajada. Neutralizamos a los guardias exteriores silenciosamente. Luego, mientras 2 equipos crean diversiones en los extremos opuestos del pueblo, el equipo principal entra a la iglesia. ¿Y los rehenes?, preguntó Restrepo. En el momento en que escuchen problemas, los disidentes podrían ejecutarlos. Por eso necesitamos un infiltrado dentro del edificio antes de que comience la operación. Respondí. Alguien que pueda posicionarse cerca de los rehenes, listo para protegerlos en el momento en que empiece la acción. Los 2 oficiales me miraron. ¿Y quién va a ser ese infiltrado? Yo, respondí simplemente. Entraré al pueblo 24 horas antes de la operación principal, disfrazado como vendedor ambulante. Los disidentes están dejando entrar a comerciantes locales durante el día para mantener alguna apariencia de normalidad. Una vez dentro, encontraré manera de quedarme hasta la noche. Es extremadamente arriesgado, dijo el general. Si te identifican, entonces los rehenes mueren de todas formas, terminé. Al menos de esta manera tenemos una oportunidad. El general y el mayor intercambiaron miradas largas. Finalmente Mendoza asintió. Proceda con el plan, sargento.
Pero quiero que entienda que si esto sale mal, si es capturado, no podemos reconocer su presencia allí oficialmente. Estará completamente solo. Entiendo, mi general. No sería la primera vez. Los siguientes 36 horas fueron un torbellino de preparación. Seleccioné personalmente a los 11 hombres que formarían los 4 equipos. Todos eran veteranos con experiencia en operaciones similares. Todos entendían que el silencio y la precisión eran más valiosos que la potencia de fuego bruta. Practicamos los movimientos una y otra vez en una maqueta del pueblo que construimos usando inteligencia satelital. Cada hombre conocía su posición exacta, su momento exacto, su objetivo exacto. No podía haber confusión. No podía haber improvisación de último minuto. Mi rol como infiltrado requería preparación diferente. Estudié el dialecto local, practiqué los gestos y modismos que harían mi personaje creíble. Me disfrazaron para parecer 10 años mayor, con arrugas añadidas y polvo en mi ropa para parecer alguien que había pasado días en los caminos. La noche antes de entrar al pueblo, no pude dormir. Me quedé despierto mirando las fotos de los rehenes. María Gómez, 32 años, maestra. Sus 2 hijos, Diego de 8 y Sofía de 6. El padre Ramírez, 64 años, el sacerdote del pueblo que se había negado a abandonar a su congregación. 8 otros, cada uno con historias, familias, vidas que dependían de que yo no cometiera errores. Pensé en días, en esas flexiones, en cómo menos de 48 horas antes mi mayor preocupación había sido el dolor en mis brazos. Ahora estaba a punto de caminar deliberadamente hacia una situación donde un zoo. Pero esto era lo que hacía. Esto era para lo que había sido entrenado en bases que no existían oficialmente, por instructores cuyos nombres nunca aprendí, para misiones que nunca serían reconocidas. Esta era la realidad detrás del disfraz de sargento ordinario, haciendo flexiones en el polvo. Entré al pueblo a las 0900 horas del día siguiente, cargando una mochila llena de bienes comerciales, artículos de hogar, medicinas básicas, pequeños lujos que la gente en pueblos aislados apreciaba. Mi tapadera era simple, un vendedor ambulante aprovechando la ruta comercial antes de que las lluvias de temporada hicieran los caminos intransitables. Los guardias disidentes en la entrada del pueblo me revisaron superficialmente. Examinaron mis bienes, tomaron algunos artículos como impuesto no oficial y me dejaron pasar. A sus ojos, yo era exactamente lo que parecía, un comerciante viejo y cansado tratando de ganarse la vida en tiempos difíciles. El pueblo estaba tenso, la gente camina. Pasé el día vendiendo, moviéndome lentamente a través del pueblo, observando todo. Conté 32 disidentes, ligeramente más de lo que la inteligencia había estimado. Noté sus patrones de patrulla, sus cambios de guardia, las posiciones donde se relajaban durante los momentos de calor del mediodía. La iglesia dominaba el centro del pueblo. Era un edificio colonial viejo, paredes gruesas de adobe, solo 2 entradas, la puerta principal y una trasera que llevaba a los cuartos del sacerdote. 4 guardias en la entrada principal, 2 en la trasera, todos armados con AK-47 y con radios. A las 1600 horas, me acerqué a la iglesia con mi mejor actuación de comerciante cansado buscando refugio. Por favor, dije a uno de los guardias, he caminado todo el día, ¿puedo descansar dentro solo un momento? Tal vez el padre Ramírez querría ver algunos de mis productos. El guardia me miró con sospecha. Nadie entra. Por favor, insistí, dejando que mi voz temblara ligeramente. Soy viejo, mis pies me duelen, solo 10 minutos. Otro guardia, mayor y aparentemente de rango más alto, se acercó. ¿Qué tiene en esa bolsa? Medicinas, aspirinas, antibióticos básicos, buenos para dolores, fiebres. Su expresión cambió. El líder había estado quejándose de dolor de cabeza desde ayer. Dame 2 cajas de aspirinas. Le entregué las medicinas y vi su postura relajarse ligeramente. El comerciante servicial que proporcionaba alivio era más útil vivo que muerto. 10 minutos, dijo finalmente, pero dejas tu bolsa aquí fuera. Y si haces algo sospechoso, te disparamos. Gracias, dije con alivio exagerado. El interior de la iglesia estaba fresco y oscuro. Los rehenes estaban agrupados en las bancas del frente,
guardados por 2 disidentes más. Vi a María Gómez acunando a su hija, mientras su hijo se apretaba contra su costado. El padre Ramírez estaba sentado con las manos atadas, pero su espalda recta, rezando silenciosamente. Me senté en una banca trasera, permitiéndome mirar alrededor mientras aparentaba estar descansando. Las ventanas eran altas y estrechas. La estructura del techo mostraba vigas de madera sólida. Había una puerta lateral que probablemente llevaba a la sacristía. Uno de los guardias internos se me acercó. «Tu tiempo terminó. Sal». Pero mientras me levantaba, dejé caer deliberadamente mi sombrero, que rodó bajo una banca. Al agacharme para recogerlo, mis dedos encontraron lo que había estado buscando, un espacio pequeño entre la banca y la pared lateral donde un hombre delgado podría esconderse si necesitaba desaparecer rápidamente. Salí de la iglesia con reverencias agradecidas, recuperé mi bolsa de los guardias exteriores y me alejé. Pero ahora tenía lo que necesitaba: conocimiento del interior, confirmación visual de los rehenes y un plan para regresar. El resto del día lo pasé estableciendo mi personaje, vendiendo a los habitantes del pueblo, compartiendo historias de mis viajes. Cuando cayó una noche, me dirigí hacia el borde del pueblo donde varios vendedores itinerantes habían establecido un campamento improvisado. Pero a las 23:00, cuando todos dormían, me deslicé silenciosamente de regreso hacia el centro del pueblo. Moviéndose en la oscuridad era segunda naturaleza para mí. Años de entrenamiento habían enseñado a mi cuerpo cómo volverse una sombra, cómo encontrar los espacios entre la luz de la luna y la oscuridad completa. Los guardias nocturnos de la iglesia estaban menos alertas que los diurnos. Uno estaba dormitando en su puesto. El otro miraba su teléfono, la pantalla brillante arruinando su visión nocturna. Me moví alrededor del edificio hacia el lado que enfrentaba una calle estrecha y vacía. La ventana alta de la sacristía estaba entreabierta, probablemente para ventilación en el calor. Era apenas lo suficientemente ancha para un hombre delgado. Afortunadamente, las 200 flexiones de hacía 2 días habían sido buen entrenamiento. Usé los bordes irregulares de la pared de adobe para trepar, mis dedos encontrando agarre donde otros solo verían superficie lisa. Llegué a la ventana, me deslicé por la abertura estrecha y me dejé caer silenciosamente al interior. La sacristía estaba vacía. Me moví hacia la puerta que conectaba con el área principal de la iglesia y miré cuidadosamente. Los 2 guardias internos estaban sentados cerca de la entrada principal, hablando en voz baja. Los rehenes dormían en las bancas, algunos usando sus brazos como almohadas, otros acurrucados juntos para calor y consuelo. Me deslicé hacia el espacio que había identificado más temprano, el pequeño hueco entre la banca trasera y la pared. Era apretado, incómodo, pero me haría invisible a miradas casuales. Me acomodé, controlando mí. Podía quedarme aquí durante horas si era necesario, completamente inmóvil, completamente silencioso. Las horas pasaron con lentitud agonizante. Escuchaba todo, las conversaciones de los guardias, los susurros ocasionales de los rehenes, los sonidos distantes de patrullas afuera. A las 3:300 mi radio de comunicación oculta vibró silenciosamente contra mi pecho. La señal. Los equipos estaban en posición. A las 3:30 escuché las primeras explosiones distantes. Las diversiones habían comenzado. Los guardias dentro de la iglesia se pusieron alerta inmediatamente, sus radios crepitando con reportes confusos de ataques en múltiples ubicaciones. Ahora, susurré en mi radio apenas audible. Las luces del pueblo se apagaron todas a la vez. Nuestro equipo técnico había cortado el generador principal. En la oscuridad y confusión que siguió, me moví. Los 2 guardias internos se habían movido hacia la entrada principal, tratando de entender qué estaba pasando. Crucé la distancia entre nosotros en segundos, completamente silencioso. El primer guardia cayó con un golpe preciso a su carótida, perdiendo conciencia antes de poder hacer un sonido. El segundo comenzó a girarse, pero mi brazo ya estaba alrededor de su cuello. Un shock que lo dejó inconsciente en 4 segundos. Los rehenes estaban despertando, asustados por la oscuridad y el ruido. «Padre Ramírez», susurré, sabiendo que su voz calmaría a los otros. «Soy del ejército. Estamos aquí para sacarlos». El sacerdote reaccionó con admirable calma. «¿Qué necesitamos hacer?
Manténganlos tranquilos y bajos. Vamos a salir por la sacristía. No hagan ruido. Afuera podía escuchar combate intensificándose. Los equipos de diversión estaban haciendo su trabajo, atrayendo a la mayoría de los disidentes lejos del centro del pueblo. Pero todavía había guardias en las entradas de la iglesia. Mi equipo principal entró por la puerta trasera en ese momento, moviéndose con la precisión de una máquina bien aceitada. Sargento Morales, informó el líder del equipo, Teniente Vargas. Situación exterior asegurada. Ruta de escape clara. Movamos a los rehenes, ordené. Los siguientes 5 minutos fueron los más tensos de mi vida. Movimos a 12 personas aterrorizadas a través de un pueblo en combate, usando callejones y estructuras para cobertura. María Gómez llevaba a su hija, yo cargaba a su hijo. El padre Ramírez ayudaba a una anciana. Los soldados formaban un perímetro protector alrededor de los civiles. Llegamos al punto de extracción a las 04:07 horas. Los helicópteros ya estaban descendiendo, sus rotores levantando nubes de polvo. Cargamos a los rehenes, conté cabezas. 12, todos presentes. El último en subir, miré hacia atrás al pueblo. Las diversiones todavía continuaban. Manteniendo a los disidentes ocupados, para cuando se dieran cuenta de que los rehenes habían desaparecido, estaríamos a 30 kilómetros de distancia. El helicóptero se elevó y sentí la adrenalina finalmente comenzando a drenar de mi sistema. María Gómez me miraba con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por salvar a mis hijos». No pude responder. Solo asentí, la emoción apretando mi garganta de maneras que el combate nunca lo hacía. Aterrizamos en la base a las 5:30 horas. El general Mendoza estaba esperando. Cuando bajé del helicóptero, me saludó. «Operación exitosa, sargento. 0 bajas. Todos los rehenes rescatados. Trabajo excepcional. Fue un esfuerzo de equipo, mi general. Los hombres ejecutaron perfectamente. Aún así, su planificación y su infiltración fueron clave. Estaré recomendándolo para condecoración. Con respeto, mi general, preferiría que esto permaneciera clasificado, como todas mis otras operaciones». Él me estudió por un momento, luego asintió. «Como desee, sargento, pero su archivo reflejará este éxito, clasificado o no». Los siguientes días fueron una confusión de debriefings, informes y finalmente descanso. Los rehenes fueron reubicados a salvo. Los disidentes, habiendo perdido su apalancamiento, se dispersaron de vuelta a las selvas. El pueblo volvió lentamente a la normalidad. Una semana después del rescate, me encontraba de nuevo en un helicóptero, esta vez regresando a la base de Tolemaida. El general Mendoza me había dado órdenes de reportar de vuelta a mi unidad de asignación original. La misión especial había terminado. Era tiempo de regresar a ser solo otro sargento. El helicóptero aterrizó en la misma plataforma donde me había recogido hacía apenas 10 días. Parecían meses. Me despedí del general con un saludo. Tomé mi bolsa y caminé hacia los cuarteles. El patio de entrenamiento donde había hecho aquellas flexiones estaba lleno de soldados en formación. Reconocí la escena inmediatamente. Era el mismo tipo de formación matutina donde todo había comenzado. Y allí estaba Díaz, parado frente a la formación, su voz llevando a través del campo mientras explicaba los ejercicios del día. Me vio acercarme y su expresión pasó por varias emociones en rápida sucesión. Sorpresa, incomodidad y algo que podría haber sido respeto o podría haber sido resentimiento. «Sargento Morales», dijo cuando llegué al borde de la formación. «Me alegra verlo de vuelta. Su transferencia temporal ha terminado, supongo». «Sí, señor», reportándome para deber regular. Hubo un momento incómodo de silencio. Los soldados en formación nos miraban con curiosidad apenas contenida. La historia de mi recogida dramática por el general se había esparcido por su puesto. Probablemente había crecido en el conteo, ganado detalles fantásticos, convertido en leyenda. «Bien», dijo Díaz finalmente. «Tome su posición con su unidad». Mientras me movía hacia mi lugar en la formación, el cabo Jiménez se inclinó y susurró. «Oye, sargento, ¿qué pasó realmente? Los rumores están locos. Algunos dicen que eres un agente secreto.
Otros dicen que salvaste al presidente de un intento de asesinato. Sonreí ligeramente. Solo hice mi trabajo, cabo. Sí, pero ¿qué es tu trabajo exactamente? No pude responder a eso. No honestamente, porque mi trabajo real existía en los espacios entre lo oficial y lo clasificado. Era hacer cosas que permitían a otros dormir seguros por la noche, sin nunca saber que esas cosas habían sido hechas. Era ser suficientemente ordinario para pasar desapercibido, suficientemente excepcional para ser llamado cuando lo imposible necesitaba lograrse. Después de la formación, Díaz me pidió que me reportara a su oficina. Cerró la puerta detrás de nosotros y por un momento solo me miró. «Sargento Morales», comenzó, su tono diferente del que había usado en el campo de entrenamiento. «Quiero disculparme por mi conducta la semana pasada. No sabía sobre su rol en operaciones clasificadas. Si lo hubiera sabido». «Con respeto, señor», interrumpí, «no me debe ninguna disculpa. Llegué tarde a la formación. Usted aplicó disciplina apropiada según regulaciones. El hecho de que tuviera razones clasificadas para llegar tarde no cambia eso. Aún así, hice suposiciones incorrectas». Lo miré directamente. «Señor, si puedo hablar libremente, adelante». La lección aquí no es sobre mi situación específica. Es sobre recordar que cada soldado bajo su comando tiene una historia. Algunos tienen historias que pueden compartir, otros tienen historias que nunca podrán contar, pero todos merecen el beneficio de la duda antes de sacar conclusiones. Díaz asintió lentamente. «Es un punto válido, sargento. Lo tomaré en cuenta». Mientras salía de su oficina, me di cuenta de que algo había cambiado. No dramáticamente. Díaz seguiría siendo Díaz, un oficial que dirigía con firmeza y exigía estándares altos. Pero tal vez, solo tal vez, también recordaría mirar más allá de las apariencias superficiales. Los días se convirtieron en semanas. Caí de nuevo en la rutina de la vida de base. Entrenamiento matutino, ejercicios tácticos, mantenimiento de equipo, papeleo. Las tareas mundanas que conformaban el 95% del servicio militar. Pero ocasionalmente, cada pocas semanas, vendría una llamada, un número bloqueado, una voz que pedía confirmación de identidad, y me encontraría de nuevo en un helicóptero, volando hacia alguna situación que requería el tipo de soluciones que solo podían venir de operadores que técnicamente no existían. La soldado Primera Castillo se me acercó un día durante un descanso de entrenamiento. «Sargento, ¿puedo preguntar algo personal?» «Depende de qué tan personal». «¿Por qué sigue siendo sargento?» «Quiero decir, claramente tiene experiencia y habilidades que van mucho más allá de su rango. ¿Por qué no buscar promoción?» «La respuesta honesta es complicada», respondí. «Pero la versión simple es que los rangos superiores vienen con más visibilidad. Y mi trabajo requiere que permanezca relativamente invisible. ¿No se frustra? Ver a personas con menos experiencia obtener rangos superiores porque están en posiciones más visibles». Consideré la pregunta. «A veces, pero luego recuerdo que no estoy aquí por los rangos o las condecoraciones. Estoy aquí porque hay trabajos que necesitan hacerse, y tengo las habilidades para hacerlos. Eso es muy altruista». Sonreí. «¿O es solo que me gusta el trabajo?» Un mes después del incidente de las flexiones, recibí un paquete por correo militar. Dentro había una carta escrita a mano en papel con membrete de padre. «Estimado Sargento Morales, sé que probablemente no puede reconocer oficialmente lo que hizo por nosotros. Entiendo que su trabajo requiere secreto. Pero necesito que sepa que 12 familias duermen seguras esta noche por su valor y sacrificio. Mi pequeña Sofía me pregunta sobre el hombre silencioso que la cargó a través de la noche hasta el helicóptero. Le digo que era un ángel guardián. Ella pregunta si los ángeles usan uniformes militares. Le digo que los mejores sí lo hacen. Rezo por usted cada día, sargento. Rezo por su seguridad en cualquier misión que venga después. Y rezo para que sepa que su trabajo, aunque oculto, no pasa desapercibido por aquellos de nosotros cuyas vidas tocó. Que Dios lo bendiga y lo mantenga seguro. Padre Ramírez». Leí la carta 3 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en mi taquilla junto a otros recordatorios de por qué hacía lo que hacía.
fotos de personas que había ayudado a rescatar, notas de agradecimiento de familias, pequeños tokens que me recordaban que detrás de cada operación clasificada había vidas reales, personas reales que continuaban existiendo porque alguien había tomado decisiones difíciles en momentos críticos. Esa tarde durante el entrenamiento noté que Díaz me observaba diferente, no con el desdén de antes, sino con algo más cercano a consideración pensativa. Después de que la formación fue despedida, se acercó. Sargento Morales, he estado revisando los registros de entrenamiento. Su grupo consistentemente supera a los otros en ejercicios tácticos. Me gustaría que tomara un rol de liderazgo más activo en desarrollo de entrenamiento. Estaría honrado, señor. Y Morales agregó, bajando su voz, si en algún futuro necesita llegar tarde por razones que no puede explicar, simplemente dígame que es asunto clasificado. No necesito detalles. Solo necesito saber que hay una razón legítima. Aprecio eso, señor, pero espero no volver a llegar tarde. Él casi sonrió. De alguna manera, sargento, dudo que pueda prometer eso. Tenía razón, por supuesto. 3 semanas después, llegué tarde de nuevo. Esta vez por 15 minutos. Díaz me miró cuando llegué corriendo al campo de entrenamiento. Mi uniforme impecable, pero mi respiración ligeramente elevada. ¿Razones clasificadas, sargento?, preguntó simplemente. Sí, señor. Lo siento, señor. Asintió. Tome su posición. Hablaremos sobre compensar el tiempo perdido más tarde. No hubo humillación pública esta vez. No hubo flexiones en el polvo mientras otros miraban. Solo un reconocimiento profesional de que algunas cosas no podían ser discutidas. Y eso estaba bien. El cabo Jiménez me alcanzó después de la formación. Volvió a pasar, ¿verdad? Otra misión clasificada. Jiménez, respondí con advertencia ligera en mi voz. Lo sé, lo sé. No pregunte, no cuente. Pero tiene que admitir, sargento, es bastante impresionante. Usted vive esta doble vida. Sargento ordinario la mayor parte del tiempo, superhéroe secreto cuando se necesita. Difícilmente soy un superhéroe. Solo un soldado haciendo su trabajo. ¿Pero no se siente extraño ir y venir entre los dos mundos? Era una buena pregunta, una que yo mismo me había preguntado muchas veces. Todos los días, dije finalmente, pero es el precio del trabajo, y el trabajo importa más que mi comodidad. Los meses pasaron. El incidente de las flexiones se convirtió en parte del folclore de la base, una historia contada a nuevos reclutas sobre no juzgar a las personas por apariencias. Los detalles se volvieron más salvajes con cada repetición. En algunas versiones, no era un general sino el mismo ministro de Defensa quien me había recogido. En otras, había rescatado no 12 sino 50 rehenes. Dejé que las historias crecieran sin corrección. Mientras más fantásticas se volvían, menos se parecían a la realidad. Y eso funcionaba a mi favor. La verdad quedaba enterrada bajo capas de exageración, protegida por su propia improbabilidad, pero ocasionalmente encontraba recordatorios de esa realidad enterrada. Un soldado joven se me acercó un día con ojos brillantes de admiración. «Sargento Morales, mi hermana estaba en ese pueblo. María Gómez. Usted la rescató a ella y a sus hijos». Mi expresión permaneció neutral. «No sé de qué estás hablando, soldado». Ella me dijo que no podría agradecerle directamente, que usted negaría estar involucrado. Pero me pidió que si alguna vez lo conocía, le dijera que Diego está en primer grado ahora y Sofía en jardín. Ambos están bien. Ambos están seguros. Por usted. No pude mantener la máscara completamente. Algo debió pasar por mi rostro porque el joven soldado sonrió. Ella tenía razón sobre usted. Dijo que era el tipo de héroe que nunca querría ser llamado héroe. Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome parado en el campo de entrenamiento con emoción inesperada apretando mi pecho. Esa noche, solo en mis cuarteles, pensé en el viaje que había llevado aquí, el entrenamiento brutal en instalaciones que no existían en mapas, las misiones en países donde no se suponía que estuviéramos, los amigos perdidos en operaciones que nunca serían reconocidas, las cicatrices tanto visibles como invisibles que marcaban cada operador que trabajaba en las sombras. Y pensé en esa mañana, arrodillado en el polvo,
haciendo flexiones mientras otros miraban. La humillación que se había sentido tan injusta en el momento. La rabia que había tenido que controlar mientras completaba el castigo. Pero esa humillación me había enseñado algo valioso. Me había recordado que no importaba cuántas misiones completara, cuántas vidas salvara, cuánto sacrificara en silencio. Todavía había momentos donde sería tratado como cualquier otro soldado. Momentos donde mi servicio secreto no me protegería de las duras realidades del servicio militar ordinario. Y eso era bueno, porque mantenerme conectado a la experiencia del soldado ordinario me mantenía conectado a por qué hacía lo que hacía. Me recordaba que no era especial, solo especializado. No era mejor que los otros soldados, solo entrenado diferente para tareas diferentes. Las lecciones en el polvo, la vergüenza pública, la incertidumbre si alguien vendría a explicar, a validar, a rescatarme de mi propia humillación. Y luego el helicóptero, el general, el saludo que había cambiado todo. No era la validación lo que había importado. Era el recordatorio de que ambos mundos eran reales, ambos eran necesarios, y yo vivía en la intersección de ambos, llevando los secretos de uno mientras navegaba las reglas del otro. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número bloqueado. Solo 3 palabras. Prepárese para briefing. Sonreí. Aquí íbamos de nuevo, porque al final ese era mi verdadero rango. No sargento, no operador especial, no héroe secreto o soldado sombra. Era el hombre en el medio, el puente entre lo ordinario y lo extraordinario. La persona que podía ser castigada con flexiones una mañana y llamada a salvar vidas esa misma tarde. Y mientras miré mi uniforme colgando en el armario, las insignias modestas de sargento primero brillando débilmente en la tenue luz, me di cuenta de algo importante. No cambiaría nada. No las misiones secretas, no los sacrificios silenciosos, y no, ni siquiera aquellas 200 flexiones en el polvo, porque todo era parte de la misma historia. La historia de un soldado que servía en las sombras para que otros pudieran vivir en la luz. Un soldado cuyo verdadero rango nunca aparecería en ningún uniforme, pero estaba escrito en las vidas salvadas, las misiones completadas, las familias reunidas. Y esa historia, aunque nunca sería contada completamente, era la única que realmente importaba. El sol comenzaba a bajar sobre la base mientras empacaba mi equipo para lo que viniera después. En algún lugar, alguien necesitaba ayuda que no podía venir de canales oficiales. En algún lugar, una situación requería el tipo de soluciones que solo podían venir de alguien dispuesto a existir entre mundos. Y yo estaría listo, porque eso era lo que hacía. Eso era quien era, el sargento que hacía flexiones en el polvo, y el operador que salvaba vidas en la oscuridad. Ambos, siempre ambos. Y en ese equilibrio imposible, había encontrado mi propósito.